esta charla se enmarca en un ciclo, yo lo comenté ayer en la clase y eso lo comento de nuevo, y vos que no, que venís de Puan tampoco sabés, nosotros tenemos un ciclo con la cátedra, con Marcos y con el equipo de investigación donde está Marcelo, que se llama Modos Contemporáneos de Leer, que viene hace 4 años, 5, ¿no? Bastante bien. La idea es encontrar textos que propongan modos de lectura literarios o culturales o incluso de las artes visuales, como este libro, eh, que nos interpelen de alguna manera, ¿no? Y esa interpelación tiene que ver con lo contemporáneo. Y desde el año pasado, además, nuestra idea es darle un lugar a esas conversaciones sobre modos contemporáneos de leer a gente que esté publicando su primer libro, ¿no? Jóvenes investigadoras que estén publicando su primer libro, como es el caso de Laura, porque nos parece que es un lugar que en la universidad pública, por lo menos en las humanidades, está como vacante, ¿no? O sea, tenemos por un lado por ahí charlas de gente ya bastante consagrada, con un buen recorrido, no sé si consagrada, pero con un recorrido académico grande, pero no sé si tenemos muchos lugares para escuchar los críticos que están, los críticos emergentes, podemos decir. Y creo que Laura es una de esas voces emergentes que va a ser muy importante en breve. La voy a presentar entonces. Bueno, trabajamos juntos en la Cátedra de Literatura Brasileña, así que nos conocemos hace muchos años. Eh, Laura es doctora, tal como ustedes escucharon, en letras eh, por la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Cátedra de Literatura Brasileña, es jefa de trabajos prácticos en este momento. Es investigadora del CONICET, así que En espera de designación. en espera de designación. Después pasamos la gorra para juntar algo de plata. Bueno, dirige proyectos de investigación, los famosos UASIT, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el cual yo participo, en ella. Y bueno, tiene un recorrido bien interesante. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Campinas, que es en el estado de San Pablo, en la Universidad de San Pablo, en el Instituto Iberoamericano de Berlín. eh, Participó en una estadía de traducción, porque de algún modo los que integramos la cátedra brasileña, una de las cosas que hacemos es traducir del portugués al castellano. Y bueno, y Laura también traduce. ¿Y qué más? Eh, bueno, tuvo varias becas, entre ellas la beca para hacer su doctorado en CONICET. Y estamos conversando sobre este libro, que es su primer libro sí, como autora, eh, que es el resultado de su tesis doctoral. Me parece que es un gran libro. Un libro que nos propone un tema que una vez que uno lee el libro dice, ¿por qué no lo pensé antes, no? Porque está ahí. Sin embargo, es un libro muy súper original porque en algún punto eh, no había muchas investigaciones, tal como Laura las reúne y las plantea, ¿no? Por ahí había investigaciones sueltas, pero me parece que uno de los logros del libro es construir un corpus y un recorrido, ¿no? Que, que es muy interesante, ¿no? O sea, es un recorte que toma a Argentina y a Brasil, que toma un periodo de tiempo, ¿no? Que va entre los años 20 y los años 40, podemos decir. Eh, y bueno, que se construye a partir de una serie de hipótesis. Y la más fuerte es esta convivencia extraña, ¿no? Entre
vanguardia o modernismo y religión, o más precisamente catolicismo, ¿no? Un catolicismo eh, por momentos eh, muy bizarro, ¿no? Podríamos decir muy raro, en manos de estos artistas y escritores. Eh, y, y Laura nos propuso para leer el capítulo 2, ¿m? Que yo lo compartí lo compartí en la cátedra, y lo compartí en el WhatsApp con varios de ustedes. Creo que vos no lo tenés. Vos escuchás. Entonces, la dinámica del encuentro es que Laura nos cuente un poco su recorrido, la lógica del libro, que hable un poco del capítulo, eh, el tiempo que ella considere necesario, y después yo empiezo a hacerle preguntas, eh, y obviamente ustedes pueden preguntar también lo que quieran. Así que Bueno, Laura, bienvenida. gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Quiero empezar agradeciendo a Mario por la invitación y a Marcos. Bueno, muy contenta de estar acá. Como dije, no había venido nunca a Laguna, así que está muy buena la experiencia y bueno, siempre un placer hablar un poco de lo que fue tantos años de investigación y el resultado acá presente. Em, ¿Cómo llegué a este tema? Que sí, es un tema que, como decía Mario, bueno, no, quizás había algunas cosas dispersas, pero no, la verdad que no era un tema que me lo esperaba. Yo entro a la cátedra de literatura brasileña siendo estudiante con un proyecto de investigación de una autora que en ese momento no estaba ni traducida, que era Hilda Hills. Ujú. Y cuando empecé a pensar en un doctorado, se me hacía un poco huidizo el tema, porque yo ahí estaba trabajando con esta autora en relación con lo sagrado, ¿no? Como que era un concepto difícil de agarrar. Gonzalo Aguilar fue el que dirigió la tesis y lo que me decía es que no había objeto de investigación, ¿no? Era como nuestra conversación constante. Y, y bueno, y leyendo una entrevista de esta autora, veo que ella menciona a dos poetas, Murilo Mendes, Jorge de Lima, de Brasil, que habían sido modernistas, es decir, vanguardistas en portugués, y que se habían convertido al catolicismo, eh, y habían escrito un poemario en conjunto que se lo dedicaban a Cristo. La verdad es que me sorprendió muchísimo esto, dije, qué raro, ¿no? Justamente este nexo entre vanguardia y católicos. Y entonces ahí se lo comenté a Gonzalo y él vi, ¿no? Vi su interés en que había algo ahí y me dice, claro, pero acá también, acá está Leopoldo Marechal, que en los mismos años, o sea, en los 30 se convierte al catolicismo. eh, y, y bueno, y hay una suerte de cruce, ¿no? De un cruce posible, un objeto de investigación posible también, ¿no? Entre ambos países. Es muy gracioso porque yo esto casi lo menciono al pasar solamente por la sorpresa que me había suscitado, pero no era algo que estaba buscando. Y tanto Murilo Méndez como Leopoldo Marechal entonces ahí constituyeron como dos pilares de la investigación, porque fui reconstruyendo los campos literarios, artísticos y culturales alrededor de ellos, que tenían como horizonte este resurgimiento espiritual del catolicismo a nivel social y cultural. Y, y lo que yo veía es que, bueno, que eran trayectorias parecidas, ¿no? Eran dos poetas activos de la vanguardia, tanto en Argentina como en Brasil, habían sido defensores del arte nuevo, satíricos, jóvenes y respetuosos, que no podía preverse a simple vista un camino de conversión, ¿no? Tanto en términos religiosos como también estéticos, ¿no? Porque esa quizás es una
de las hipótesis del libro, que las conversiones no son solo religiosas, sino también estéticas con lo que se llama el retorno al orden, que después hablo un poco de eso. Y la tesis, y ahora también el libro, empieza igual, porque con una frase de Murilo Méndez, en un libro sobre su amigo ya fallecido, que era Ismael Neri, que era un artista plástico de Río de Janeiro. Ambos compartían ahí la bohemia carioca. Y, y lo que decía es, ¿no? En 1930 era posible ser un gran artista, un hombre moderno y un católico romano de confesión y comunión frecuente. Y esta frase se mantuvo porque fue central para mí leer esto, porque lo que me decía es que era posible, ¿no? Ser católico y seguir siendo un hombre moderno de las artes y de las letras, pero además también era un catolicismo, ¿no? Que no, digamos, que no se ocultaba, que iba de alguna manera en contra de las ideas de la secularización por causa de, de- del progreso y de la modernización, pero la otra también que decía que solamente se iba a alojar, ¿no? En la privacidad. Y acá no, lo que fui entendiendo es que la creencia era un acto público, una performance, ¿no? Una performance que no implicaba solamente ir a la iglesia o volver en todo caso a la iglesia. Y después también es que fechaba muy bien, ¿no? Con ese 1930 y más adelante, ¿no? En ese libro lo que va a decir es que en los 20, dice, éramos todos delirantemente modernos, ¿no? Y la religión resultaba algo obsoleto, superado, más aún decía el catolicismo que era sinónimo de oscurantismo o base del discurso reaccionario, ¿no? Y esta también idea que un poco tenía que desarmar, quizás eh, incluso como un prejuicio, ¿no? Propio. Me topé con muchos prejuicios, ajenos y propios, y este era uno de ellos, ¿no? El hecho de que el catolicismo no fuera eh, parte de un discurso reaccionario. Y lo que Murilo dice es que, bueno, que en los 30 esto cambia, ¿no? Pero que en realidad ya Ismael Neri desde los 20 les está mostrando el camino de Cristo, la actualidad del Evangelio, Cristo como poeta, ¿no? Una idea muy humana de, de Cristo. Y entonces la frase, bueno, importaba porque era una sumatoria de tres aspectos centrales que sostenía el cruce, ¿no? Arte moderno, vida urbana y creencia pública. Y además dicho como dije antes, por alguien que era o que había sido un iconoclasta de la vanguardia. Y ahí dos preguntas surgían de forma urgente. Bueno, la primera, la más obvia, ¿por qué quienes habían participado de las filas de la vanguardia, ejerciendo este tipo de rupturas o estos cortes más o menos violentos con la tradición, volvían, ¿no? A una de sus posibles manifestaciones, que era la religiosa, que posibilitaba ese encuentro? Y la otra era cuál era el recorte, ¿no? En eso tan grande que llamamos catolicismo. O también otra de las preguntas que surgía era si hablar de catolicismo o no hablar de catolicismo. Esa también fue una, una duda casi este, muy sostenida. Eh, y, y para ir un poco a la respuesta, traje dos imágenes que me parecía que podía servir para ilustrar la respuesta a estas preguntas que me hice, que son por un lado la tapa del libro, es una imagen que está cortada, que en un momento, bueno, fue bastante trágico, te hablé de eso, que me cortaron la imagen y después me gustó. Pero la imagen es esta, completa, que es de Nora Borges,
que se llama La Anunciación, que es de 1945, y, y que condensa de alguna manera bastante bien, me parece, el tema en términos de composición, eh, o que condensa así el tema y la hipótesis, ¿no? Del libro, ¿no? De que la creencia religiosa, como dije, no solo funcionaba como un modo de vida, con las conversiones, con los reencuentros con la fe, sino principalmente como un dispositivo de experimentación estética que involucraba a lo religioso, sí, como un lenguaje innovador o anacrónicamente innovador y de una innovación calma, ¿no? Y por esto hablaba del retorno al orden, porque es un momento calmo luego del momento más rupturista de los años 20. Y traje otra imagen de Nora Borges, que es de la década del 10, de 1919, que se llama Personaje en un jardín o La Anunciación, ¿no? Y se ve fácilmente la distancia que los separa. Acá estamos bajo los parámetros del expresionismo que Nora aprendió en Suiza por, bueno, ese viaje que hizo la familia Borges, ¿no? A, a Europa, y se ve bien el dramatismo de la escena con los trazos gruesos, las líneas directas, rápidas, sin delicadeza, angulares, que dan lugar a estas formas más alargadas y distorsionadas, y también obviamente contrasta mucho el color, ¿no? El color oscuro, los grises, los azulados, y en la misma serie también hay otras imágenes de Nora sobre la crucifixión, sobre martirios, realizados con técnica del grabado, que eso también cambia. Eh, y bueno, el cubismo, ¿no? Está presente, composiciones diagonales, descomposición de los objetos, y es una violencia figurativa que es inseparable, ¿no? 1919 la Primera Guerra Mundial, de, este, de, de la, bueno, de la Primera Guerra Mundial y todo lo violento, ¿no? De esos años de la guerra, y la diferencia, ¿no? Ahora voy a poner las dos, ¿no? Con la imagen del 45, ¿no? Que es posible ahí ver la búsqueda de una figuración que sin abandonar el cubismo suaviza los trazos, ¿no? Ya son trazos delicados, aparecen una suerte de ternura, los colores, ¿no? Los colores pasteles, el dorado de Frank Angélico, un, un universo metafísico, angelical, infantil, que evita la ruptura del espacio y el alargamiento de las formas, ¿no? Como se ve en la otra imagen. Lo que sí se mantiene en en ambas imágenes es la falta de referencias religiosas, ¿no? Quizás si yo no les digo, ¿no? Si les muestro así las imágenes y no les digo cómo se llaman ambos cuadros, no es difícil, ¿no? Reconocer la referencia religiosa, difícil reconocer quién es la Virgen María, quién es el Arcángel Gabriel, ¿no? No hay en ninguno de los dos vestimentas sacras, ¿no? Sino que son figuras con atributos modernos en ambos casos, y no se ve las alas, ¿no? Que es como fundamental. Y en la del 45 lo que se ve es una escena, así como decía, más cotidiana, más afectuosa, casi una charla entre amigas. Y sí hay una diferencia, y es que en la del 45 hay una jerarquía que no está presente en la otra, en la expresionismo, en la expresionista, ¿no? Que se ve bien con la disposición de las figuras y de los cuerpos y de la mirada de María, que es la que está sentada. Eh,
Eh, pero en ambos casos, ¿no? También aparece esta inestabilidad genérica que, que está muy presente en las obras de Nora y que se ha pensado como una suerte de androginia femenina a través de estos seres vagamente afeminados. Por eso preguntaba, bueno, ¿puede ser una charla entre amigas también? Y a su vez la androginia fue un tópico recurrente en esta suerte, ¿no? de vanguardia católica, que eso estaba en el capítulo 2 pero no puse imágenes, no me di cuenta. Y entonces, para leer estas obras, ¿no? Como decía Mario, de este catolicismo medio bizarro, el concepto de profanación fue central, fue un concepto muy operativo, que lo tomé de Agamben, porque, bueno, me permitía pensar esta tensión, ¿no? que implicaba la inscripción de lo religioso en los materiales literarios y artísticos, y a diferencia de la herejía o de la blasfemia, que igual aparece, ¿no? En el libro con, con un, con un escritor y artista, arquitecto brasileño, Flavio de Carvalho, que hace una suerte de performance al caminar con un gorro en una procesión y lo quieren linchar y bueno, él registra toda esa experiencia. Ahí sí había un caso de blasfemia, pero no me interesaba, primero que el corpus, bueno, no me lo permitía, pero además de eso, no me interesaba ver eh, es los momentos, digamos, de contraposición o más críticos, sino justamente eh, ver cuando lo sagrado no estaba impugnado, ¿no? Los momentos en que se lo volvía usable, que se lo volvía como acá, cotidiano, cercano, corporal también. Pero esto siempre se realizaba desde parámetros racionales o filosóficos, ¿no? Si ven igual el cuadro de Nora, que está inscrito en esta idea en esta línea en esta línea estética que, bueno, que es tan amplia y tan difícil de definir, que es el retorno al orden, hay una idea de racionalidad que no se pierde. Y el trabajo en archivo me permitió entender un poco que el catolicismo al que apelaban no era simplemente un sentimiento de fe, o muchas veces ni siquiera, sino más bien un pensamiento filosófico, ¿no? Les interesaba la discusión intelectual, y a su vez esa discusión intelectual, tanto en Brasil como Argentina, tenía sedes físicas muy eh, con coordenadas reales, que son acá los cursos de cultura católica y en Brasil el Centro Don Vital. Y a su vez había dos revistas de estos centros, que era Criterio y A Orden. Y después, bueno, dos revistas más osadas o más vanguardistas de la juventud, que eran Festa y Número, que ya se ve bien por la tipografía, ¿no? La diferencia entre ambas. Y bueno, y en las actividades de estos centros, en los boletines de estos centros, en estas revistas, fui encontrando a los nombres de la vanguardia. Encontré a Nora, pero también a Jorge Luis Borges, a Jacobo Fichman, a Francisco Luis Bernardes, a Alberto Previch, además de Marechal, ¿no? A Emilio Petoruti también, que ese fue como muy increíble. Petoruti participando de una muestra de arte en los cursos de cultura católica, cuando hacía muy pocos años atrás había sido un escándalo su exposición, y bueno, y había el sector, digamos, más conservador, ¿no? de la sociedad, había actuado en contra, y bueno, y de repente verlo ahí, y no solo verlo ahí, sino también leerlo en Criterio, con una serie de crónicas de arte sobre el Novecento. Bueno.
Y por otro lado estaba la Orden, donde también encontré, además de Murillo, además de Jorge de Lima, que ya mencioné, además de Ismael Neri, a Dalgisa Neri, que era su esposa, eh, bueno, en ese momento no, bueno, sí, en ese momento, pero se muere muy rápido Neri. Vinicius de Moraes, Tasso da Silveira, bueno. Y estos jóvenes estaban conviviendo con sacerdotes, ¿no? Y con señoras respetables, como dice en una crónica, sí, en una parte de sus memorias, Gálvez, que se burla bastante de este campo literario e intelectual. Y bueno, y también los jóvenes católicos, que son los jóvenes que crearon, o sea, que fundaron los centros y que estaban atrás de estas revistas. Y no mencioné que en la orden el director se llama Alceu Amoroso Lima, que tiene un seudónimo, Tristán de Ataichi, que había sido el gran crítico de las vanguardias, crítico no crítico negativamente, sino el crítico eh, del que había escrito, ¿no? Sobre las vanguardias y es muy interesante porque cuando él agarra la revista tenía todo un costado bastante conservador hasta el 28, que muere el que la dirigía, y cuando él la toma en el 29, le da todo un giro y la hace bien cultural y permite, ¿no? que estos nombres de la vanguardia entren. E incluso hay una conciencia muy fuerte que también está en criterio, ¿no? En ese sentido, yo muchas veces lo que traté de pensar era las, los lazos con la vanguardia, no solo los lazos de la vanguardia con estos vanguardistas que se convirtieron efectivamente, sino los lazos con la vanguardia de los 20. Y en criterio dialogaba, por ejemplo, mucho con la revista Martín Fierro, eh, y aprendieron mucho también de Martín Fierro, el espíritu combativo, el humor que hay por momentos, la maldad. Y en Brasil, Tristán de Ataichi, hay un texto donde él habla de la importancia de las revistas culturales en ese momento y pone al lado de la orden a la revista de Antropofagia, ¿no? Haciendo como armando una serie que es realmente no sé, que no, una serie que realmente no tiene de dónde agarrarse, porque además de la revista Antropofagia, se burlan bastante de él y de estos católicos, sacan notas todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí la conciencia, digamos, esto lo digo como para tener presente el carácter moderno, ¿no? que tiene este catolicismo que están pensando estos jóvenes, vengan o no de la vanguardia. Y, y bueno, la investigación me llevó a trabajar con dos países, ¿no? Argentina y Brasil, y a construir un diálogo que no estaba dado, ¿no? Me, me pareció como interesante que dijeras eso, como que se armaba un corpus, porque es verdad, no era un diálogo que estaba dado. Los diálogos, por ejemplo, entre revistas era un diálogo muy institucional que la verdad es que no me interesaba, correspondencias, las revistas estaban en un centro, en el otro, en el centro Don Vital, el archivo está en Petrópolis, eh, estaba Criterio, pero no había así un diálogo realmente interesante entre ambos países. Quizás hacía alguna contribución muy pequeñita, por ejemplo, bueno, el director de la Orden sí escribe en Criterio, escribe sobre las vanguardias, pero bueno, de alguna manera ese diálogo había que construirlo y, y ese carácter distanciado me permitió que se dibujara un mapa transnacional en el que no fueran solamente dos países, sino que apareció un tercero, que es Francia o París, con la figura de un filósofo francés, de un intelectual católico, laico, que se llama Jacques Maritain, que fue el que dictó las bases para pensar esta confluencia entre catolicismo y vanguardia, y que fue
que permitió, por un lado, pensar esta confluencia a partir del pensamiento escolástico de Santo Tomás y después, más tarde, se convierte en una figura clave del antifascismo. En el 36 viene a Buenos Aires por invitación de Victorio Ocampo. Bueno, va a publicar en Sur y en el mismo viaje pasa por Río de Janeiro también. Y esta triangulación me permitió evitar caer en una comparativa que a mí siempre me resulta un poco difícil pensar en uno a uno, ¿no? La, la, el peligro siempre de caer en un estudio cuantitativo, incluso valorativo, que hay acá, que hay allá, que es menos, más. Entonces, bueno, esta, esta triangulación me ayudó y también me ayudó a entender que era París y no Roma, como podía ser, o no el Vaticano, el que estaba proyectando, o desde donde estaba proyectando esta resacralización del campo intelectual, literario y artístico. Y como les decía, el acercamiento a lo religioso se hacía desde un lugar bien racional, bien letrado, elitista, masculino y joven, en contra de la religión popular, de la religión de las parroquias, de la religión de las mujeres y de las masas, ¿no? Había menos rezo y más debates sobre la fe. Y en esos debates el tomismo tuvo un lugar preponderante. Eh, y acá, bueno, tengo que admitir que acá yo ya estaba perdidísima. Cuando vi esto de la escolástica, el tomismo, dije, no, yo no sé, me puse a leer, este, me fui con la gente de filosofía medieval de la UBA que me acogieron, yo no sabía bien qué hacía ahí. Eh, y, y bueno, finalmente terminó siendo algo importante después para la investigación. Por un lado, porque esta vertiente, ¿no? Pensar al catolicismo en esta vertiente intelectual permitía conectar razón y religión en contra de cualquier tipo de sentimentalidad, y porque diseñaba una confianza en la realidad inmaterial que permitía entonces que las fluctuaciones y la fugacidad de lo moderno no fueran vistos en principio como una amenaza, ¿no? Sino que de alguna manera eran modos diferentes de descubrir aquello inmutable. Y fue central para mí el leer el diario, bueno, los dos libros, pero el diario de ella, de la esposa de Maritain, una figura súper interesante, una mujer rusa, que bueno, que va a París y ahí lo conoce a él y ambos, ¿no? Son una pareja que tuvo contacto con todo el campo literario y artístico de parisino y europeo de ese momento. Jean Cocteau, Dalí, eh, bueno, Stravinsky, ¿no? Diferentes figuras, pero bueno, a mí ahí encuentro un concepto de ella que me permitió bastante pensar esta configuración o este cruce, que fue el de sensibilidad abstracta, porque era una sensibilidad que permitía ver más allá de la materia bruta y tangible. Y en el campo del arte esto implicaba juzgar positivamente obras no representativas, porque no hacía falta documentar la fe o documentar la creencia, ¿no? Como veíamos en el cuadro de Nora, no era una suerte de mandato, ¿no? Ese, de que lo sagrado sea fácilmente reconocible, sino que no importa la temática que aborden, ya llevaba, ¿no? Con esta idea atomista, ya llevaba impresa la marca humana y espiritual del artista, y de alguna manera, bueno, ya estaba contemplado. Y Y eso implicaba que pudiera hacer con obras abstractas, también no te seguís perfecto ahí. Sí. sí, eso iba a decir, que esta idea de sensibilidad abstracta no tenía que ver necesariamente
con el arte abstracto. Ok. O sea, lo podía contemplar, pero no era que estaba pensando en el arte abstracto, porque, bueno, como mostré, ¿no? Este tipo de obras son bien figurativas, ¿no? Sino que, que era como lo que sí va a, a aparecer son las nociones de armonía, proporción, geometría, que hay, que con estas ideas, ¿no? De obras, entre comillas, bien construidas, se, se, se permitía ver, digamos, esta huella de lo divino o este acercamiento, ¿no? A Dios. Pero ya digo, no eran, podían ser obras abstractas, pero no necesariamente. Eh, y entonces, bueno, como decía, acá esta, este llamado, retorno al orden, fue el que me dio la clave, ¿no? Para pensar, ¿no? Que estos vanguardistas no solo se convierten a lo religioso, que pueden ser coincidentes o puede ser antes o después, pero va en sintonía, ¿no? Acá traje algunos ejemplos del retorno al orden, ¿no? En sintonía con este tipo de obras que son que vuelven la mirada hacia lo clásico, ¿no? Hacia lo premoderno, hacia fuentes medievales, hacia místicos españoles, hacia el cristianismo primitivo. Eh, um, y acá en este punto yo decía, bueno, pero tiene que haber algo más, porque como mostré antes, ¿no? En el caso de Nora, de que ya en el 19 estaba interesada en estas temáticas religiosas, también otros poetas, otros artistas en los 20. eh, y entonces, bueno, lo que veo es esto que les contaba, ¿no? Que no tenía que ver necesariamente con lo temático, que no tenía que ver con imágenes reconocibles del universo cristiano. Y acá, si la frase de Murilo Méndez del principio fue central para empezar a pensar este campo intelectual, literario y artístico, hay unas crónicas de Alberto Previs, eh, eh, que escribe en Criterio, donde ataca fuertemente a artistas que hacían de lo religioso un signo reconocible sentimental, como es el fray Guillermo Butler acá en Argentina, y rescata obviamente las obras de lo que se llamó el Grupo París, que acá puse tres, ¿no? A Forner, Butler y Berni, que estaban en ese momento en París. Bueno, ahí también trabajé bastante con la conexión de Marechal en ese París de los artistas y de cómo lo llevaban al museo, ¿no? Y a ver obras medievales y bueno, y cómo justamente, ¿no? Por eso decía, coincide, puede ser antes o puede ser después, ¿no? En el caso de Marechal, este universo, ¿no? De orden que lo llevan los artistas después permite la conversión religiosa o la conversión religiosa acompaña, ¿no? Esa conversión estética. Eh, em, y, y decía, ¿no? Entonces Prebisch, que escribe unas crónicas que tranquilamente podrían estar en Martín Fierro o en otra revista de vanguardia, porque la, la línea que sigue es algo que ya venía escribiendo de antes, pero hay una diferencia porque entra lo católico, ¿no? Él lo que dice es, él termina diciendo, alguien ya ha notado, alguien, ¿no? Alguien, no dice quién, ha notado ya la equivalencia evidente entre la armonía de las formas y la lógica del dogma. Y esto lo dice como en un paréntesis, y
lo que veo es que justamente lo que estaba diciendo es que la frase equiparaba, ¿no? Esta corriente filosófica, teórica, escolástica, ¿no? Cuando hablaba de lógica, o sea que el catolicismo es esa idea intelectual que a su vez también tiene una idea de forma con mayúscula, ¿no? De todas las obras, de todas las cosas creadas, ¿no? Las huellas espirituales que llevan a la idea de forma con mayúscula, y después te estaba hablando de la armonía de las formas, ¿no? A lo constructivo, ¿no? Y que justamente armaban una constelación con estas ideas de geométricas, de construcción, de cálculo, de belleza formal, y también por eso fue muy importante la arquitectura y el lenguaje arquitectónico en esta suerte de vanguardia católica. Y entonces ahí veo, ¿no? Que claro, que eso sí es la diferencia, ¿no? Primero con el periodo anterior y después el verdadero interés que puede llegar a estos jóvenes vanguardistas al catolicismo, que también eran enemigos del documento realista, que también estaban muy interesados en la armonía formal, que también estaban mirando al pasado, ¿no? Que también eran anacrónicos y miraban al pasado para renovar el presente, y que justamente estaban con este retorno al orden, bueno, pensando en obras serenas, constructivas, por fuera del espacio-tiempo, ¿no? Hay como algunos temas que se repiten, la idea de lo eterno en contra del progreso, hay una crítica muy, muy fuerte a la idea de progreso, son antiburgueses, estrictamente antiburgueses, en esos también aparecía una coincidencia. El anacronismo ya lo dije, también el diseño, ¿no? La posibilidad de diseñar otras corporalidades e incluso otros géneros. Y, y bueno, ese entonces sería como el marco, digamos, que después eh, permite el despliegue en el capítulo 2 que no traje nada para mostrar. Pensé- No te preocupes. Eh, Sí, bueno, vamos a, ¿no? Presentó un poco estaba pensando, primero me acordaba de que me da risa porque yo me recibí en licenciado en letras con filosofía medieval. no, qué mujer, Sí, me y venía bien. usamos todo el cuatrimestre leyendo la Suma Teológica, Sí, que era como una parte, cada clase era una parte que se leía y después se discutía, la lección, ¿no? La lección. Me encantó. Y claro, es un texto así súper, una lógica increíble. sí, sí. Bueno, Tomás Marte, una figura clave para pensar esto en los 50, 60. Exacto. El capítulo tiene como cuatro núcleos, ¿no? Por un lado, empieza con Leopoldo Marechal, ¿no? Un marechal que está en París, que conoce al Grupo París, que mencionó Laura recién, y al uruguayo Torres García. Eh, hay una segunda parte que Laura trabaja con Ismael Neri, Murilo Méndez y Jorge de Lima. Ujú. Ismael Neri es un personaje muy fascinante, ¿no? Sí, Eh, Trabaja con un libro de Jorge de Lima que ha sido muy poco trabajado, que es un libro de fotomontajes. No me acuerdo, ¿cómo se llama? Algo en pánico, ¿no? a pintura en pánico. A pintura en pánico, ¿no? Un libro muy, muy, muy increíble. Y el tercer núcleo es Jacobo Figman y Jorge de Lima.
Yo pensaba cuando leía lo de Jacobo Fischman como un comentario, no es una pregunta, Mm, que fue muy, muy rescatado, por ejemplo, por la revista, sí, por Vicente Cito Lima, sí, ¿no? sí, O por sea, la locura, por la locura, ¿no? sí. Yo lo leía, no sé, te comprabas un libro de Artaud y un libro de Fischman, las enseñanzas de Don Juan, no sé, como Claro, un un paquete combo, ahí, un combo medio lisérgico, maldito. sí. Es un poco mitológico, sí. Sí. Para Buenos Aires. Sí, Creo que estaba bien. vivo, ¿no? Hasta los 80, ¿no? Sí, 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 daba sí, sí. entrevistas Sí, desde en la su... última entrevista estuvo en Canal, en ATC, y tuvieron que cortar porque empezó a decir que los curas comían mierda. Y Mirá. fue un escándalo. Claro. Y el capítulo termina con un personaje también muy interesante para la cultura brasileña, que es Flavio de Carvalho, del cual Laura habló en su presentación, que tiene una... Flavio Carvalho hizo muchas cosas, diseñó ropa, viviendas, pintó y hizo algunas performances, y una de ellas fue una performance en la cual él va en una marcha de Corpus Christi en San Pablo, va en contra de la marcha, mirando a la gente de manera un poco incisiva, a las mujeres de manera un poco lasciva y casi lo linchan, ¿no? O sea, él va a buscar eso y después escribe sobre eso. Y Laura analiza esa experiencia y el texto, ¿no? Entonces tendríamos como tres escenas de conversión, ¿no? O Ujú, de conversión y de asociación, ¿no? Entre producción artística y literaria con catolicismo, y este cierre de de un blasfemo, ¿no? O ujú, de un hereje. sí. Eh, Más o menos ese es el recorrido. Yo tengo un montonazo de preguntas que me las escribí para no olvidármelas. Eh, Así que empiezo y así rompo el hielo y ustedes también se animan. Eh, vos dijiste, ¿no? Por un lado, que estas conversiones son religiosas y estéticas, ¿no? Ujú, Aparece esta idea no, este concepto o etiqueta del retorno al orden, ujú, que entiendo que no es solamente para los conversos, sino que yo entiendo que Picasso, por ejemplo, claro. habla del Sí, retorno sí, al sí. orden, ¿no? Sí. O sea De que es hecho, es Cocteau el que acuña el el que término. acuña el término. Sí, el rappel al orden. Perfecto. Sí. Que también es como un clima Por eso también traje estas imágenes que no son de católicos, claro, ¿no? claro, perfecto, claro. Y hay como un clima de post Primera Guerra, en el cual ese retorno al orden también se explica un poco, ¿no? Ujú. Como, bueno, eh, en lugar de decir nos pasamos tres pueblos, Ah, sí, sí, yo no entiendo qué quieren decir ustedes con el retorno al orden. No, fue un movimiento ahora lo va a artístico. explicar Laura un poco más. Em, pero vos hablás de dispositivo experimental, ¿no? Mm, Eh, digamos, me gustaría eso, ¿no? Que nos digas qué pensás por dispositivo experimental. Porque es interesante, ¿por qué? Porque por un lado está el retorno al orden, y vos nos mostrás que ese retorno al orden es armonía, proporción, sí. y por el otro lado aparece la palabra experimental, ¿no? Ujú, Entonces, cómo construiste ese concepto? sí. Bueno, por un lado estaba este. Es difícil de definir el retorno al orden. Yo en un capítulo anterior traté de mostrar diversas expresiones, porque no es en sí como un grupo, no es un movimiento
con límites precisos o con manifiestos, ¿no? Sino que es un clima, yo diría un clima de época, una tendencia que va tomando diferentes expresiones. Por eso cuando dije lo de Petoruti, en Criterio, él va a hablar del Novecento italiano, que justamente es una de las expresiones del retorno al orden. Después en Alemania está la nueva objetividad, Picasso, con su etapa clásica, Jacques Cocteau, ¿quién más está? Bueno, diferentes expresiones, ¿no? Artísticas y literarias que eso, que vuelven la mirada hacia el pasado en busca de obras más calmas, más serenas, que tienen como estas características de armonía, aparece de vuelta la idea de lo bello, eh, proporción, geometría, y esto que decía, ¿no? Un imaginario constructivo muy, muy fuerte y que, y que, por ejemplo, ¿no? En Brasil hay una escena muy linda de Murilo Méndez, que, que en una correspondencia con otro escritor, que es Mario de Andrade, también perteneciente a la vanguardia, bueno, paulista en este caso, eh, hay una serie de cartas que le escribe a Mario de Andrade pidiéndole un poema piada, que sería como un poema broma. Y bueno, y este Mario de Andrade no se lo quiere dar, ¿no? No le contesta, qué sé yo. Y en la última, creo, o en una de las últimas cartas le dice, por favor, mandaba el poema, vos no entendés, me convertí al catolicismo, ¿no? Como esta idea de que, bueno, ya la etapa piada, ya la etapa de humor, no, ¿no? Ahora estamos serios. Eh, En ese sentido, Laura, complemento de sí, la pregunta. Eh, la idea de que las primeras vanguardias habían sido caóticas sí, o un momento de desorden o sí. entrópico, y, y por eso es interesante lo que el planteo, ¿no? Porque decir, bueno, una nueva forma de definir Ujú, la vanguardia y el sí, modernismo. Parece que sí. esto, ¿no? Que resulta que justamente donde vos estás trabajando, ¿no? Es decir, bueno, cómo pensar eso, esas innovaciones formales, Sí. estéticas, etcétera, trayendo esto, ¿no? Ujú, Esto no- digo ahí porque hay toda una disputa entre cómo definir eso que había pasado en los años 10, 20, sí, y esto otro que sucede, bueno, sí, 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 planteando, ¿no? sí. Esto de la llamada del orden, ¿por qué lo anterior sería desorden? Ujú, bueno, sí, Y, sí. y quizás ahí también hay toda una línea política y social en el medio, Ujú, ¿no? Tiene como pareciera como desorden. claro. Sí, sí, tal cual. Bueno, de hecho, también la idea de orden estaba muy conectada con las derechas, con la idea de jerarquía, ¿no? En ese sentido, bueno, yo ahí trabajo con una crítica de arte, eh, que, que no me acuerdo ahora su nombre, pero que lo que plantea justamente es que era un orden, o sea, que era un orden que estaba en convivencia con la aventura, digamos, ¿no? Como que no era sinónimo de conservadurismo. Eh, y, y en ese sentido, lo experimental, ¿no? Yo lo que veía y que me interesó particularmente en estas escenas latinoamericanas es que esta idea de orden se iba corroyendo, ¿no? En un momento hablo de cierta barroquización de ese orden, porque bueno, por ejemplo, en el caso de Marechal, ¿no? Hay una multiplicidad, que también en el de Murilo, ¿no? Esta idea de que en las relecturas de Argentina y Brasil aparece lo múltiple al lado de lo uno, ¿no? Y aparece un orden que no puede entenderse. Primero, no puede entenderse de una manera unívoca, ¿no? Ahí hay un es un concepto que está muy presente, no solo en el arte, sino también en lo social, ¿no? La revista católica se llama La Orden, eh,
no orden y progreso por la bandera, de hecho hay toda una explicación de que le sacan el progreso y le dejan el orden. Y ese orden, en muchos casos, se podía ver sí, como un orden conservador, como un orden en el catolicismo, en los años 30 el catolicismo que unía iglesia y ejército, ¿no? Eso también está en este periodo. El tema era cómo, no sé si cómo salir, pero cómo ver en eso que también había otras experiencias que no tenían que ver justamente con con, eh, con el costado más reaccionario de pensar el catolicismo, sino que se podía ver en esta clave más de experimentación y y más vinculada con, ya digo, con con un orden que nunca llegaba a ser tal, ¿no? Que siempre lo excedía, ¿no? Lo que yo veía en las obras era eso, que el orden estaba, pero al mismo tiempo estaba excedido, estaba lo uno y estaba lo múltiple, estaba el orden, pero estaba el caos, ¿no? Eh, Bueno, por ejemplo, estoy pensando en la pintura de Nora Borges, de la Anunciación, la del 46. sí, Es una pintura que, bueno, digamos, para un catolicismo conservador, bueno, en algún punto es un poco transgresora, porque las sí. dos mujeres están vestidas como de civil, ¿no? No, claro, sí, sí, sí. Sí, por eso yo decía, por este cuadro es súper interesante, porque marcaba que está la jerarquía de las figuras, ¿no? Que se puede ver, a través de la posición de las figuras, se puede ver la jerarquía y cuál es la figura sacra y cuál es la no sacra, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa ordenación, digamos, se, te profana, ¿no? En esto, de que, bueno, que son dos amigas, o sea, no es fácilmente reconocible. Vale, que sería que fuera el nombre isabelico, ¿no? O María, Claro, pero, son las dos mujeres. mm, bueno, pero son mujeres, no, porque ahí está, no sé, porque ahí, para mí, justamente no se puede afirmar que sean dos mujeres. Queda ¿Por qué en, no se puede formalizar en en la ambigüedad, eso no me sale. En la ambigüedad. Pero ¿por qué? ¿Cómo? Porque el pelo? Seguro. y Los Ángeles también llevaban joyería. Eh, Sí. además hay, bueno, quizás ahí no se ve tanto, pero en la tapa del libro se ve más desde el vello, Ajá, ajá. ¿no? Como un Sí, detalle. sí, sí. Eh, o sea, el peinado de la que está sentada, esa sí es claramente femenina. Pero el ángel, Sí, es verdad, ¿no? Es verdad lo del vello. Tiene un... De ti, es un encuentro de dos mujeres. Sí, no te imaginas que El título no me condiciona, a mí el título no me condiciona, claro. me hace ver otra cosa. ¿No? Pero acá fíjense que tiene, parece que tuviera como una barbita. Si empezás a ver la barbita y volvés a mirar la imagen, ¿no? Como, Parece. Los brazos, para mí los brazos los brazos, sí. Para mí el brazo es el detalle. Brazos más gruesos que Sí, 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 sí. sí, es cierto. ay, No, pero también la posición de los brazos, el hecho de que es el que trae la anunciación, sea, es algo que viene de la tradición pictórica también, ¿no? Sí, bueno, en nuestros textos vemos, Sí, ahí también hay una cosa así de derrame, de irse, de excederse, o es una vuelta a cierto canon de República de Weimar y todo eso. bueno, sí, también, no, convive bueno, en el caso de Marechal, justo yo tomo unos ensayos que él publica en La Nación y bueno, también ahí fue un ejercicio, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionaba 1800 nombres
que yo decía este tipo un erudito, ¿viste? Y cuando empecé a desconfiar todo fue como, todo fue un poco mejor, digamos, en el que se veía también, ¿no? Esta pulsión de lo múltiple, donde no había, donde, bueno, se, se excedía cualquier intento de sistematización. Y después en los poemas también aparece lo constructivo, pero no sé, en el caso de Murilo Méndez aparece también lo erótico, ¿no? En sintonía con eso. O, o aparece el, el caos como la contracara de ese orden. Hay, hay también una, una idea en este anacronismo muy interesante que, que es, por ejemplo, el hecho de que el catolicismo viene a traer algo que es más radical que otros lenguajes, ¿no? Como, o por ejemplo, en un momento Murilo Méndez dice, bueno, pero esto del surrealismo y estos cuerpos desmembrados o del cubismo, bueno, pero esto ya estaba en la Biblia, con los santos sin cabeza, como que no vinieran a inventar nada, o cuando habla del comunismo, que también ese es un capítulo del libro donde intento mostrar el acercamiento entre comunismo y catolicismo. También la idea de que el cristianismo era más radical que el comunismo porque quería no solo la abolición de una clase, sino de todo el universo, ¿no? Es como aparece este catolicismo así como con una potencia desestabilizadora, ¿no? No solo ordenada. Bien, tengo otra pregunta y después, eh, obviamente, los invito a seguir preguntando. Em, tomando, o sea, retomando la cuestión del tomismo, ¿no? Pero, o sea, vos hablas del tomismo como, ¿no? Como una especie o de Santo Tomás, Tomás de Aquino, eh, como una figura muy, muy importante para este grupo Ujú. inorgánico, si se quiere. Pero también aparece el franciscanismo, ¿no? Mm, En Figman, por ejemplo. sí, ¿Mm? sí. Y hay como también hay, y también mencionaste vos un cristianismo primitivo, Sí. ¿no? O sea, que ocupan un lugar diferente. Es diferente ser franciscano, ser un católico primitivo. eh, Ujú. ¿Cómo pensás? O sea, ¿hay muchos catolicismos en juego en estas conversiones? Bueno, eso de un poco cuando hablé de Maritain, él, digamos que de alguna manera, como faro intelectual, guía un poco la discusión. Y si en los 20 30 va a principios de los 30, ¿no? Aparece esta relectura del catolicismo a través del tomismo. Después, especialmente cuando se desata la guerra civil, ¿no? Ahí aparece el cristianismo primitivo, ¿no? Como una como una tercera vía entre el capitalismo y el fascismo, ¿no? Entre el liberalismo, ¿no? Sería y el fascismo Mm. y bueno, y ahí se, se como como que se le da más importancia, ¿no? Al carácter, digamos, revolucionario de ese primer cristianismo, ¿no? Con los apóstoles. De hecho, está, bueno, el, el libro de Engels, ¿no? Donde también se retoma esta idea antiinstitucional, ¿no? Que
que de alguna manera convive con lo institucional también, porque es la necesidad de que aparezca otra iglesia, que va a aparecer unas décadas después, ¿no? En los 60. Ah, Es ah, como un germen lo que está ahí. Y, y lo de Figman, claro, la opción por los pobres, sí, exacto, ¿no? Los movimientos del tercer mundo. exacto. Ahí hay un Sí. franciscanismo. Ahí hay un franciscanismo. Sí, porque de Y hecho para la doctrina, o sea, para el interior de la iglesia, el tomismo es bastante de derecha, sí, podríamos sí, decir, sí, sí, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué son los dominicos? ¿Tomistas son dominicos? Sí, 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 la base de los juvenil se queda más. Claro, ¿eh? Claro. Ratzinger, Claro, claro, claro. sí. Bien. Estaba pensando, te hago otra pregunta en relación a esto. Eh, en un momento mencionaste lo sagrado, ¿no? Me acordaba de Roger Calvá, ¿no? Que tiene un Ujú. libro que se llama El hombre y lo sagrado, Sí, y sí, que vive en Buenos Aires, sí, en un periodo que en varios años convive, ¿no? Me parece, sí, con este movimiento. sí, ¿Sabés si hay algún sí. tipo de vinculación, relación? No, bueno, no. No. La vinculación está dada por Sur, porque Sur, también hay un corrimiento, ¿no? En esto que venimos hablando, y bueno, y el corrimiento que se da también es que en el 36, cuando viene Maritain, los círculos de cultura católica todavía tenían la imagen o no querían largar la imagen de ese Maritain tomista, de ese Maritain más jerárquico, y no lo quieren a este otro, ¿no? Que viene con esta idea de, de cristianismo como tercera posición y este cristianismo antifascista, y ahí aparece Sur, ¿no? En vez de Criterio, el que le va a dar lugar a no solo a Maritain, sino a Mounier, bueno, a toda una línea, ¿no? de católicos eh, franceses especialmente, pero bueno, también europeos, que están pensando en un cristianismo antifascista y bueno, y que va a derivar en democrático, ¿no? En la democracia cristiana. Eh, y bueno, y ahí Kailoa, ¿no? Está conviviendo con estos nombres en la revista Sur, pero no me topé así con intercambios. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo tengo una, pero Dale. soy más. No, nada, en principio, sí. Porque ilumina como muchas cuestiones que, o por lo menos yo no las tenía tan claras. Yo no conozco tanto Brasil, pero del lado argentino me parece que es muy, muy interesante. Lo que me preguntaba, eh, hay dos cosas que me interesaba que por ahí podrías ampliar. Mm, Uno, esto de la performance pública, ¿no? mm, Y es por qué la religión eh, no sería una cuestión privada, mm, sino porque hay esa necesidad de una especie de demostración o integración estética de ujú, mostrar la adhesión, digamos, al catolicismo. mm, Eh, También yo pensaba mucho para adelante, cómo se leyó esto, ¿no? Digamos, cómo Marechal queda pegado al cristianismo, en primer lugar, a cierto integrismo de los años 30, ujú. al Congreso Eucarístico, ¿no? Del Sí, 36, ¿no? Creo, 34. 34, Qué y después loco. cómo eso confluye en el peronismo, Sí, ¿no? claro. Y la lectura que se hace en los 60 de todo esto como algo que se imprime, digamos, fuerte, como algo vetusto, Ujú, conservador, ¿no? Que sí, no deja ver todo esto que vos estás contando, sí. todos estos matices. Lo que me preguntaba para atrás, eh, no para adelante, sino para atrás, digamos, en los 20 creo que como el campo literario, por lo menos, había mucho debate, eh, porque lo que traccionaba, digamos, hacia afuera del arte era la revolución, Sí. ¿no? Entonces, si
si había, digamos, si había que llevar como los debates surrealistas o de las vanguardias, ¿no? Es decir, si había que plegarse a la revolución, entregar todas las herramientas de las artes a la revolución y a la propaganda, o quedarse como una cosa más autonomista. Y lo que me preguntaba respecto de estas producciones pegadas al cristianismo, es si no había debates internos que la religión, o por lo menos lo que vos estuviste mirando, si la religión no erosionaba o arrastraba a las artes a un lugar que no era propio, ¿no? Sí. Después me preguntaba también, esto nada, lo dejo así porque Sur justamente es bastante laico, ¿no? Sí. Creo, ¿no? Hasta, digo, ¿no tienen ahí alguna disputa interna? Pero también mostrarte criterio, claro, que era otro lugar importante en la época. Entonces preguntamos. No, ya está, no hay más preguntas. No, Bueno, no, no. porque quiera. Wow. Bueno, voy por lo del Congreso Eucarístico del 34, que, mm, que fue, que fue todo un tema para mí. De hecho, en la tesis no encontraba el lugar, aparecía, pero acá encontró su lugar, que es en el capítulo de las mujeres, eh, porque, porque contra lo que podía esperarse, los vanguardistas no están en el Congreso Eucarístico, de hecho son súper críticos. Bueno, muchos católicos también dentro ahí sí hay una fractura, porque el Congreso Eucarístico fue casi un show muy mediático, ¿no? Apareció la radio y apareció el consumo, el turismo, todas las casas de ropa, de zapatos, aparecían los diarios, ¿no? Que entregaban te daban una medallita o si comprabas tal, como que se volvió un evento así muy burgués y muy capitalista que no les interesaba para nada. Donde sí iban a aparecer 2 años después es en la refundación de Buenos Aires en el, 26. en el 36. Pero bueno, pero el Congreso sí fue como un evento que no los convocó y que tampoco convocaba a aquellos ya católicos que tenían preocupaciones sociales, ¿no? De hecho, el director de la revista Franceschi también era bastante crítico. Eh, y ahí ya empieza a dar esto que me preguntabas, de los debates dentro del catolicismo que sí había. Y hago un paréntesis y digo, en Argentina esta convivencia de estos que escribían en criterio duró 1 año y medio. O sea, duró muy poco este experimento. Luego lo sacaron cagando. Se dieron cuenta, Se ¿eh? dieron cuenta, claro. Sí, sí, sí. De hecho, hay una entrevista en la revista La Literatura Argentina donde César Pico, que era uno de los cursos, dijo que bueno, que se fueron por un sacerdote español que venía a parroquizar criterio, ¿no? Como que este, los debates ahí internos y las tensiones estaban, por eso, bueno, no es solo un catolicismo, ¿no? Sino como que hay varios conviviendo en ese momento. Y decía esto del Congreso, lo que me resultó interesante para pensar, ya que no aparecían los vanguardistas, era las filas de hombres para confesarse y para comulgar, que varios diarios replicaban como una novedad, ¿no? Los hombres ¿no? Por esto que yo decía antes, la religión estaba más vinculada con las mujeres. eh, y con las masas y obviamente las masas con lo femenino, ¿no? Y entonces esta masculinización de lo religioso era como un dato muy, muy interesante y ahí aparecía esto de que la creencia tenía que ser pública y es pública porque es masculina, ¿no? Porque lo privado está asociado a, Claro. a lo íntimo y a lo femenino. Y eso
no viste imagen como grandes desfiles, ¿cierto? Sí, Eso. es que había desfiles, sí, sí, increíble. Y había obviamente mujeres, había niños, pero había ahí un interés en mostrar por qué había estos hombres, además que hacían como unas suertes de performance medio patéticas que un poco contrastaban con esta racionalidad, ¿no? Como que se desmayaba, bueno, como cosas raras. Experiencias así, Sí, pero bueno, me parece que un poco la explicación de lo público tiene que ver con esto de género. buenísimo. No personal, no tuyo, sino de Sí. este autor que dice cristiano romano de comunión diaria. Mm, ¿Cuál ha sido la razón, si sabés, de sí. conversión? Porque me parece que es un dato muy, muy fuerte decir que soy, ¿no es cierto?, de ir a misa, de comunión diaria. La gente no lo dice mucho, más cuando ves esa realidad, siempre de alguna manera es como criticado eso, ¿no? Ujú. Y él tiene coraje de decirlo. Entonces, yo no sé si vos sabés cuál ha sido la razón de su conversión para decirlo de tal manera, tan convincente y como algo muy importante para su vida. Bueno, acá yo primero diría que es una construcción también, ¿no? Porque yo lo que decía es que este escritor, Murilo Méndez, lo dice en este libro que son las memorias de su amigo, y él lo dice por su amigo, ¿no? Entonces está también ahí construyendo una figura de este amigo artista, Ismael Neri. Ismael Neri, que bueno, yo no sé si efectivamente era tan frecuente que comulgara o no, pero sí es como que arma esa figura que, que además su casa también era como un lugar importante donde se juntaban los artistas de Río de Janeiro, ¿no? Era como una figura bien exótica de alguna manera y me parece, bueno, que, que va por ese lado de la construcción, pero sí. A mí lo que me intriga, que no, o sea, no leía a Murilo Méndez, no Sí, lo conocía. Bueno, sí. primero me encanta, gracias, porque es una revelación total. Como digo, yo estudié historia del arte en mi primera carrera y la verdad que jamás había asociado de manera así como vos la ofreces, la relación entre las vanguardias y el catolicismo. No se me Ujú. había ocurrido Sí, como temática, ¿no? Bueno, vos misma contaste cómo te cayó sí, casi sí. eso, como una novedad, que dijiste, a ver, este semáforo a dónde me lleva? Pero la pregunta es, así como las vanguardias, eh, por lo menos yo hablo del arte plástico, que es el que más conozco, todavía en literatura me estoy iniciando, vamos a ver cómo viene, pero digamos, era ruptura con la tradición, ¿no? Ujú. La ruptura, la Sí, innovación, lo nuevo, lo destruir para construir, pero desde un sí. lugar radicalmente opuesto, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si estos artistas, como digo, me interesa leer, voy a googlear cuando llegue a casa este converso que le escribe poemas a Jesús, ¿no? Si esa figura, si esa imagen que algunos de ellos tenían de Jesús, podría tener que ver con esta imagen que muchos hoy podemos tener, digamos, de un personaje realmente revolucionario en el sentido de que, o sea, como judío que él era, ¿no? Y en la época suya, con los fariseos tan cultos, pero a la vez tan atados, ¿no? A la letra de la ley, o sea, con un montón de cosas fantásticas, pero también perdidos como un poco en el detalle de la norma. Esta gracias, no sé la palabra, en el detalle de la norma. Y Jesús la verdad que viene a levantar el tablero, o sea, Mm, no solo levanta la mesa
de los tipos que afuera del templo vendían las cosas para adorar a Dios y decir que esto no es una casa de comercio, esto es una casa de oración y de devoción y de alabanza, y los saca volando. Entonces me pregunto, digo, ¿era ese Jesús que nosotros vemos que en el Sermón de la Montaña dice cosas tan locas como las que dice en el Sermón de la Montaña, que vos decís, ¿cómo que los últimos serán los primeros? ¿Cómo que los afligidos serán consolados? ¿Qué sé yo? Bueno, o que un líder como él era en ese momento ya, cuando entra a Jerusalén, Jesús ya era una persona que muchísima gente seguía. Y él entra como o sea, recibido con las palmas como se recibían los reyes, pero arriba de un asno, o sea, es lo más cómico, lo más genial, que yo digo, qué tipo genial, porque la verdad que viene a revertir un montón de cosas. Entonces, no sé, porque la verdad que no conozco el catolicismo en los años 20 o 30, pero si estos artistas se copaban con esta cosa tan noblosa, justamente tan vanguardista de Jesús, porque Jesús fue un vanguardista total Sí, en sí, lo que era sí. la religión en ese momento. Sí, sí, la figura es estrictamente humana, ¿no? De un Cristo humano, un Cristo poeta y después sí, un Cristo revolucionario. En este capítulo que yo mencionaba que trata del acercamiento, ¿no? Entre comunismo y cristianismo, se llama Cristo y Lenin, ¿no? No Cristo o Lenin, sino Cristo y Lenin, ¿no? Como esta idea de que, bueno, de que sí, de que viene a traer una una revolución y una idea de lo común también, ¿no? Que ya estaba inscripta en este cristianismo primitivo. Eh, bueno, ahí trabajó, digamos, otro representante de la vanguardia, que no es de los que hablé, ¿no? De estos vinculados con Martín Fierro, sino con otra revista que es Claridad y otro grupo de Boedo, que es Elías Castelnuovo, eh, donde, bueno, justamente aparece esta posibilidad por lo menos, bueno, un poco antes de su militancia, pero que después convive un poco eso, pero sí, la idea de un cristianismo revolucionario, sí, que por eso también decía que esto décadas después se va a ver mucho más claro, pero que en los 30 ya estaba ahí, como en germen. Sí. Pero que es llamativo que en ambos momentos, esto es mi criterio, ¿no? Todo el mundo puede tener uno nada que ver conmigo, pero mi criterio es que tanto en la época de Jesús, donde, qué sé yo, varios de los discípulos, como, no me acuerdo cómo se llama el tipo que era de esa orden, bueno, no importa, no me voy a acordar el nombre, no importa, había uno que era como de una orden que ellos eran guerreros de la defensa de Dios, ¿no? Guerreros, pero con armas. Sí, sí, sí. Jodidos los tipos. Celotes. Celotes, gracias. Me acordaba. Bueno, y ellos en un momento lo ven a Jesús como el que los va a salvar de la opresión romana, obviamente, ¿viste? Como algo político también. Sí. Y creo yo que en esta época del catolicismo revolucionario, como la teología de la liberación y demás, también como que, a mi parecer, se mezclaron, digamos, los objetivos o los intentos, porque o sea, agarrar las armas por amor a Dios es como una locura en sí misma, a mi entender. Y Jesús mismo les dijo, no, no, yo no vine a hacer esa guerra, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, como diciendo, ese es otro capítulo. Yo que lo que les vengo a decir es otra cosa, somos todos, o sea, todos los celotes, los samaritanos que eran odiados, los romanos, todos, somos todos hijos de Dios y eso nos hace hermanos, qué sé yo. Sí, Era un sí, sí. funcionario a nivel espiritual, ¿no? Sí. No a nivel político. Sí. Bueno, qué sé yo, es fascinante, la verdad que uno puede
de sumergirse ahí de por vida, qué sé yo. Está buenísimo. Estaba, tengo una pregunta sobre la cuestión de la sexualidad, ¿no? Porque, sobre todo en relación a Ismael Nery, no sé si ustedes vieron o tienen el PDF, pero hay dos una especie de dibujo, ¿no? Que reproduce Laura, que se llama Los Amigos, ¿no? Sí, Que es como como una especie de Caravaggio. fiesta sexual, casi, Orgía. ¿no? Están todos desnudos unos sobre otros, ¿no? Y después aparece la cuestión de la androginia, ¿no? Hay una pintura que concretamente se llama Andrógina. Sí, Y el autorretrato del propio Neri es un sí, autorretrato en el que él está caracterizado con con algunos distintivos femeninos, sí. ¿no? Después hay un Cristo también, pero ese no entró, ¿no? Y hay un Cristo, sí, creo que entró también. Ah, Eh, porque me sacaron un montón de imágenes. Igual quedaron bastante. Acá hay un Cristo, ¿no? Sí, sí, que también. Entonces, la pregunta sería, bueno, y parece ser principalmente Neri el que trabaja en relación a esta cuestión. No, bueno, sí, sí, no, porque Marechal también. Marechal después cuando reescribe ese ensayo también habla del andrógino. Es una figura que él toma, porque Ajá. está esta idea de Cristo como andrógino, o sea, El como andrógino sería, el ser primigenio claro, sin, pero sin sexo, sin sexo. Claro, sí, 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 porque sí, sin digamos, clasificación, sí, porque la figura del andrógino en el siglo XX, no sé, pienso en David Bowie, ¿no? En algún no, momento claro, es como hipersexualizado, ¿no? claro, El que seduce a sí, hombres y mujeres, claro, ¿no? sí, Pasolini, ¿no? claro, claro, Petróleo, ¿no? Pero teorema, teorema. sí. No pasa por Sí, ahí. no, no, Mm. no, no. Sería como esto que yo decía de ir por fuera de las coordenadas espaciotemporales, bueno, también por fuera de las clasificaciones genéricas. Sería más por ese lado y esta lectura, ¿no? Que se hace de un Cristo andrógino, tiene ahí como, ¿Y qué como una pasaba con con evidencia. la sexualidad de estos artistas? O sea, no tenés que dar detalles, pero, por ejemplo, no sé, Mario de Andrade, ¿no? Era homosexual, pero Sí, no podía decirlo. Bueno, de hecho, hoy es un tabú en la. Mario de Andrade es uno de los, sea como Borges o una cosa así, o Bioy Casares, qué sé yo. O sea, es el gran escritor brasileño y tenía como una doble vida y no lo podía decir en un punto, y todavía medio que no se dice, apenas se dice, apareció alguna biografía y se dice un poquito, se claro. llega a decir que es bisexual, ¿no? Como, bueno, Eh, bueno, hay Ismael Neri no era homosexual, o sí, no, no, pero bueno, tiene como toda una idea de la sexualidad y lo erótico que podría leerse. Pero es el único, es el único. Eh, Acá, olvídate, siempre Argentina un poco más aburrida. Y, y en Brasil después está Lucio Cardoso, que sí es un escritor homosexual muy torturado, que amigo de Clarice, el ¿no? amigo, el gran amigo del Inspector, que un poco seguiría una línea. Hay un texto de Prevost, de Martín Fierro, que es un escritor francés, y es una de las primeras notas acerca de que en Francia se estaban convirtiendo y estaba totalmente escandalizado este hombre, este buen hombre, y en un momento dice, no habla de Maritain, habla de la revista de Maritain, y dice, ahí no solo está escribiendo Cocteau, sino que también está escribiendo el novio de Cocteau y está poniendo al homosexual en medio de Los Ángeles, como una aberración total. Y hay en Francia sí hay una cuestión interesante entre catolicismo y homosexualidad masculina. Claro, vos reproducís Como una pintura de Cocteau, ¿no? Que se le dedica al amante, creo, que se así. le dedica al amante, sí. ¿Está en una iglesia incluso o no?
Eh, No es una pintura, es como un no, friso, ¿no? sí. Eh, y hay una idea ahí que es muy interesante bueno, de la homosexualidad también en contra de cierta, de cierta idea no sé si de progreso, pero bueno, como que hay algo de una nueva lectura de lo moderno eh, que, que permitía que el catolicismo como que tolerara a esta homosexualidad como cierta cuestión, digamos, antimoderna, antiburguesa, ¿no? Porque eso ya lo dije, ¿no? Pero realmente son muy antiburgueses. Entonces, Sería también de elite. sí, 100%. Sí, 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 sí. En general todos son, yo por eso lo marqué, son jóvenes de elite. Sí, 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 y van en contra de lo popular. Por eso no está Hugo Wass, ¿no? En el libro, que es como el escritor católico de las masas, que lo detestan. Eh, sí, 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 sí. Y, Acá hay una de las poesías que vos ah, reproducís. y no, y una cosa que iba a decir es que de alguna manera cumplen como ese estereotipo también de vanguardia de los muchachos, eh, atrás de las mujeres, ¿no? Porque ahí en Brasil está Dalgisa Neri, están todos atrás de ella, le escriben, hay unos cargosos, unos pesados, le escriben poemas. Murilo medio como que intenta, después que se muere el amigo, como una cosa. Y este poema es buenísimo de Murilo Méndez, que es como un rechazo a la sexualidad, ¿no? Al deseo sexual, parece, ¿no? Dice, les leo los primeros tres versos. Mi nueva mirada es la de quien se cruza con las musas de pasaje y no se detiene más en las caderas, las nucas y los muslos, pero se deleita con la visión de la musa bella y serena. Claro, ¿ves? Mira, Ahí está muy bien lo no se da del vuelta esto así a mirar. Muy gracioso. de, del retorno al orden, sí. Después hay otra cuestión a ver qué puedes agregar, ¿no? Porque yo pensaba cuando leía el capítulo que, bueno, en Europa el retorno al orden, en el retorno al orden, la cuestión de la guerra es Sí, muy importante, ¿no? sí, Pero Sudamérica es un continente sin guerras, sí, ¿no? sí, De sí, hecho, sí, recibe muchos europeos sí, que huyen de la guerra, sí, ¿no? Entonces, este retorno al orden latinoamericano, o por lo menos sí, argentino o brasileño, sí. ¿tiene alguna flexión? Vos hablaste de la flexión católica en el seno del catolicismo, ¿no? Hablas de un catolicismo múltiple, Ujú, hablaste del erotismo también, sí, cierta transgresión, pero en el marco de el catolicismo estético vanguardista europeo y el catolicismo estético vanguardista latinoamericano mm. o argentino brasileño, ¿hay diferencias o estamos ante una especie de importación llave en mano? Mm, ¿Se entiende la pregunta? sí, eh, Digo, porque hay todo lo pensé, ¿sabes por qué? En la página 95 cuando Marechal dice Alighieri, Cervantes y Shakespeare son tan míos como podrían serlo de un italiano o un español y un inglés. sí, Aristóteles y Santo Tomás son tan míos como Jacques Maritain, ¿no? sí, está, sí, Entonces, re borgiana es lo que sí, dice. Y vos después, de hecho, lo tomás a Borges, ¿no? Después. sí, O sea, hay un... sí. se colocan como con derecho a la Sí, apropiación. sí, 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 sí. De hecho, esa frase es súper importante para pensar esto, de que no es una importación, sino que, bueno, esto es tan mío como de estos europeos y medio que yo hago lo que quiero y también por eso antes lo que decía, ¿no? Que al principio yo lo había leído. Me voy a excusar un poco, no solo yo lo había leído, sino que la bibliografía de Marechal, que en general es muy difícil, porque le creyó bastante y lo tomaron como alguien que estaba
eh, como, como alguien, como un pensador, ¿no? Que estaba analizando la cultura occidental. Le sacaron el gesto vanguardista, Ajá. ¿no? Como que lo pusieron en un lugar, y eso es lo que vos me decías, ahí me olvidé esto de que me habías dicho, de que es verdad, ¿no? De una cosa muy conservadora, ¿no? En ese sentido, porque eran lecturas que decían, bueno, el simbolismo, ¿no? De Marechal, como Marechal, Las este, lecturas críticas de Marechal claro, eran muy conservadoras. conservador. Eh, Y, y no, y justamente el gesto vanguardista no se pierde ahí en el tema de la apropiación y en el tema del montaje, ¿no? Que eso también me parece que es un procedimiento que no se, que se estaba perdiendo y ahí está el montaje de nombres y de poder hacer un poco en esta libertad, ¿no? Que tenemos. Por eso yo hablaba de cierta barroquización de ese orden y de esa este, de ese catolicismo. Eh, Fantástico. sí, hay un margen ahí interesante. No, de hecho, no digo, en la Gran Buenos Aires, Bueno, hablando de la cuestión sexual, que los homosexuales están embalados y las mujeres son las amazonas, ¿no? Las ujú, personas que haría Victorio Campos, sí. me parece, especie de avanzada, peligrosa. Eh, Ujú, eh, sí. Chávez hizo bastante para que lo leyeran como, Sí, 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 sí. así que Sí, se perdió eso otra. Sí, sí. ¿no? Bueno, pero incluso el Adán, ¿no? El Adán es monstruoso directamente. Es, y dentro de esa monstruosidad hay una parte que tiene que ver con lo bello, ¿no? La forma, el tomismo, la búsqueda sí, con, bueno, el Dante, ahí aparece, el Dante católico también. Eh, eh, pero me parece que bueno, que la Dan ya da cuenta de eso, de que ese orden está totalmente excedido siempre. ¿Alguna pregunta quieren hacer? Yo tengo más, pero sigo. ¿Cómo? Estaba pensando si reflexionás sobre la recepción o si fuiste leyendo sobre la recepción en el momento en que están produciendo estos autores, Mm, sobre todo. Porque no sé, creo que Jacob Fickman no tuvo una recepción, o sea, tuvo una recepción un poco, fue como recuperado, ¿no? claro, No sé, el resto de los autores, sí. qué tipo de recepción, incluso, o sea, de lecturas y de críticas, ¿no? También, si tuvieran si eran leídos por críticos literarios, si eran comentados, reseñados, Mm. si tenés algún dato sobre eso. Eh, bueno, en Brasil Mario de Andrade escribió sobre casi todos. Vean, Eh, y, y acá en Argentina, bueno, Fickman tiene el tema de la locura, entonces un poco claro. no lo tomaban tan en serio. Eh, y Marechal pasó un poco esto de que, de que luego va a haber un silencio, ¿no? Que ahí fue, para mí ahí fue muy importante Berlín, ¿no? El iberoamericano, porque yo Un instituto de el investigación. Instituto de Investigación, yo ahí estaba, bueno, una figura clave de la que no hablamos es Torres García, que es un artista uruguayo. Eh, y es una figura importante porque también me permitió un poco salir de esta cosa medio comparada uno a uno y como armar más un mapa. Y cuando estaba en el instituto pedí su gran libro que se llama Universalismo Constructivo para ver estas ideas, ¿no? De construcción, abstracción y qué sé yo.
y veo que estaba anotado al margen y de repente se me da por mirar a ver qué había y bueno, y veo que es Cortázar el que estaba tomando las notas, el que estaba subrayando. Wow. Y, y entonces voy a la reseña, a una de las pocas, única casi reseña de la DAN, ¿no? Porque, bueno, como decías, fue un silencio total, ¿no? Eh, y, mm, y ahí Cortázar, ¿no? Había cierta coincidencia, algunas nociones de Torres García que él leía en Marechal, y eso, bueno, a mí me permitía armar como este imaginario constructivo que estaba funcionando, evidentemente, eh, en, en, en Marechal, pero también en este catolicismo. Y Es dos veces remarcable porque aparte de Cortázar tan antiperonista sí, que le llega de esa manera positiva a sí, sí, y sí, 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 totalmente. Eh, y, y bueno, y ahí quizás es como una escena así de lectura interesante, pero después, bueno, quizás algunas reseñas en estas mismas revistas, eh, pensando acá, ¿no? Y en Brasil ya te digo, bueno, Mario es como una figura clave. Para ir cerrando, son menos cuarto, ¿cómo cerrás el recorrido? ¿Qué pasa para que se cierre esto de alguna manera? Eh, Para quienes no leyeron el libro y eso. ¿Qué ¿Cierro? ¿Cómo cierro el libro o cómo cierro? ¿Cómo se cerraría este vanguardismo católico? Ah, ¿Cómo cambia de estadio, digamos, de pantallas? Y bueno, cómo lo cerrás vos? yo lo cierro con dos imágenes al final, que son el obelisco y el Cristo Redentor. Eh, Porque primero que son dos postales, ¿no? de las ciudades, y después son dos símbolos del catolicismo. El Cristo Redentor es sumamente visible. Eh, Ahí hay un poema muy lindo de Vinicius de Moraes sobre el Cristo y qué sé yo, pero acá era más interesante, ¿no? Que el obelisco sea una creación católica, eh, que, que, que sea que surja de este catolicismo cultural y vanguardista, y me parecía como una buena imagen de esto que, que traté de mostrar, ¿no? En todo el libro, de que lo religioso no tenía que ver con la representación de figuras religiosas, sino que también podía pasar esto, ¿no? De una escultura que es simple, ¿no? Que tenía estos valores que estaban rescatando los católicos, en nexo con la vanguardia, ¿no? La forma simple, la forma irse a lo clásico, lo blanco, y que además era un símbolo que contrastaba mucho con, por ejemplo, Luján, que era algo que odiaban, detestaban. La iglesia de Luján les parecía una cosa espantosa y de mal gusto. Eh, y bueno, y esta posibilidad de ver en el obelisco una forma simple que sin ¿no? Como un poco la Anunciación, como un cuadro en donde no se termina de ver eso religioso y sin embargo está como casi en La la esencia, esencia. ¿no? Como esta idea, eh, que, que ahí se ve bien, o se nota bien el cruce, ¿no? Y esta provocación, ¿no? Yo me hago cargo de esto de vanguardia católica, es un oxímoron, es una paradoja, es una cosa que no existe o que existió, como algo que se puede leer en un momento muy, muy preciso. eh, y Pero eso es lo interesante, porque justamente tiene como la ambigüedad, ¿no? O sea, por un lado, Jesús fue ese revolucionario o vino, él dijo, yo
vengo a hacer nuevas todas las cosas, o sea, es el que viene a hacer nuevo todo, porque Ujú. trae una mirada nueva de Dios, una mirada de Dios bondadoso, etcétera, etcétera. Eh, pero también es de una tradición milenaria, entonces es tan rico eso, porque tiene las dos cosas, tiene Sí, una tradición con una fortaleza y una historia que no se cortó, porque cualquier movimiento humano, digamos, se cortó. sí, sí, Ya sí. empezó hasta los imperios, hasta las grandes civilizaciones, todo. Eso empezó, tuvo su pico, cayó y se Ujú. terminó. Entonces me parece re interesante como esa doble cosa que tiene en su esencia y que las dos son en su máxima expresión. O sea, es una vanguardia y una tradición, las dos cosas al mismo tiempo, es fantástico. Sí, Está bueno. y no, y terminó antes de la Segunda Guerra o por ahí. Después de la Segunda Guerra, como el mapa cambia, ¿no? Claro. Y después, bueno, me gustaría pensar qué pasa, ¿no? Como decíamos en los 60 70 que hay otra, ¿Se viene la segunda parte se ve en del la libro? segunda parte, que está ahí la contracultura y Thomas Merton, como decía acá el compañero. Y está, bueno, ¿qué pasa ahí con cristianismo y budismo, Claro, cristianismo y mete el New zen. Age? Claro, Y del otro lado, los sacerdotes tercermundistas, o sea, claro. como que ¿Ellos tuvieron alguna conexión con Salomón? Parte de la Argentina? no, porque Salomón estaría, Pero es constructivista. sí, pero sí, Se me acaba de ocurrir cuando sí, dijiste como, porque también es como muy a contrapelo del como el cristianismo latinoamericano, que es más barroco, ¿no? Y sí, excesivo, y Sí, loro, y sí, bueno, así ni hablar. sí, está bueno. Y sí. ahí como que, no sé, Pero yo no, sí, yo no sé bien cómo era su trayectoria. Yo me puse a mirar un poco, pero no, él no aparece, no aparece. Eh, yo no sé, no sé, no quiero decir cosas que no sé, pero no se lo vinculaba mucho con más fascista, con el fascismo, bueno, sí, esa cosa monumental, ¿no? Sí. Esa arquitectura. pero no aparece. Otra vía. Sí, Libros sí, sobre sí, Salamones. sí. Bueno, Qué interesante. gracias, Laura. Gracias.